Soy un pastor luterano. Para los que no conocen mucho de estas cosas, la iglesia luterana comenzó a andar en la historia hace 500 años. Este año justamente cumplimos 500 años de la iglesia reformada. Una cosa interesante es que Lutero comenzó su reforma tratando de hacer eso, reformar la iglesia. Él no tenía la intención de fundar una nueva iglesia, no quería irse de la iglesia, sino quería hacer que la jerarquía de la iglesia se diera cuenta de que las cosas se habían alejado muchísimo de lo que debía ser la iglesia de acuerdo a los postulados de Cristo. Por supuesto, ya la iglesia había adquirido muchísimo poder, los papas estaban bien asentados allá en Roma y controlando los reinos de Europa y ya comenzando a venir a América. Y entonces ahí es donde Lutero lanza sus famosas 95 tesis que hicieron temblar Europa, modificaron el mapa europeo y cambiaron el rumbo de la historia interesante en esa época. Por casi 500 años, luteranos y católicos hemos estado distanciados, pero ya hace unas décadas atrás ha comenzado a suscitarse un diálogo de acercamiento. Hace unos 3 o 4 años atrás, 10 años casi ya del concordato de Augsburgo, ¿no? Se firmó un primer concordato, un primer acuerdo, un primer acercamiento, y el 31 de octubre del año pasado, en Suecia, en Lund, el Papa ha asistido a la inauguración del año jubilar de los 500 años, mejor dicho, de la Iglesia Luterana. El Papa ha estado personalmente ahí, ha participado en oraciones ecuménicas con otros líderes de la Iglesia, y una cosa interesante que los periódicos aquí no han hablado, ni han mencionado, ni por supuesto ninguna fotografía, es que el Papa se abraza con la arzobispa de Lund, o sea, una mujer que no solamente es pastora, no solamente es obispa, sino es la arzobispa de Suecia. Ellos se encuentran y se abrazan, pero no solamente llega ahí, la arzobispa es lesbiana, abiertamente lesbiana, y vive abierta en una unión monógama con su pareja, y bueno, eso es una cosa interesante. Desde entonces, la Iglesia Luterana sigue mostrando una actitud de constante reforma. Yo personalmente me hago luterano en los Estados Unidos en el año 1991, y ahí ya estaba comenzándose a trabajar, o ya tenía un par de años trabajándose, el proyecto de incluir a la comunidad LGBTI plenamente a la membresía de la Iglesia y al ministerio ordenado de la Iglesia. Eso se llegó a concretar después de un largo proceso de estudio, de consulta. Es un comité grande formado por teólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, pastores, maestros, que se comenzaron a trabajar para este proyecto, mandando una serie de avances a todas las congregaciones de Estados Unidos y Canadá, esperando las respuestas de las congregaciones, procesando esas respuestas, yendo a asambleas especiales o también en las asambleas nacionales, y por fin, después de casi 20 años, se llega al punto en decir sí o no. Por supuesto, y gracias a Dios se dijo sí, y lógicamente eso también produjo un cisma, porque aún dentro de la Iglesia Luterana, donde se supone que la gente está más predispuesta a las reformas, hay gente que se resiste a cambios difíciles y controversiales en la historia.
Bien decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que cambiar un viejo paradigma, porque así somos los seres humanos. ¿Por qué llego a por qué les he contado esta entrada? No tengo ningún deseo de hacer un discurso proselitista. Si quieren, me hablan después, ¿no? Les doy mi dirección, pero ahorita no. Porque una de nuestras aperturas en base a la razón humana es precisamente cómo tomamos la Biblia. Justamente hoy día, antes de venir, se me ocurrió postear una idea que se me vino a la mente. ¿Por qué la Biblia? Porque ustedes habrán visto en la marcha y todo eso, la Biblia dice y versículos de la Biblia. Por aquí la Biblia dice, la Biblia dice. Yo acabo de postear un pensamiento que se me ha venido a raíz del sermón que prediqué el domingo pasado. Un mapa mundi nos habla mucho del mundo, pero no es el mundo, no es la tierra. La Biblia nos habla mucho de Dios, pero no es Dios. Nos guía a Dios, nos enfocas a Dios, pero no es Dios. Siempre digo que si Dios puede meterse en un libro de 1200 páginas, no es Dios. Algo está fallando en la concepción de lo divino, del todopoderoso, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los problemas grandes que hay con nuestros hermanos fundamentalistas. Ellos toman la Biblia literalmente. Estamos en el siglo XXI. Estamos en un ambiente académico y no podemos seguir diciendo que lo que se dijo hace mucho tiempo atrás, más de 3000 años, incluyendo los libros más antiguos, no podemos decir que esa escritura tiene literalmente vigencia para el día de hoy. Eso es un insulto a la propia razón humana, eso es simple y llanamente una baja capacidad de reflexión. Discúlpenme que lo diga así, pero es lo que yo creo y lo que yo pienso. Y es una baja capacidad de reflexión, es simplemente mantener esa posición, porque si yo digo la verdad, se me acaba el negocio. ¿Okay? Si yo digo la verdad, se me acaba el negocio, porque la forma como yo mantengo a la gente en la iglesia es lo que el pastor dice, eso es. Lo que el Papa dice en la silla de San Pedro, se le sopló el Espíritu Santo, así como a Maduro le habló un pajarito, al Papa le habla el Espíritu Santo cuando se sienta en la silla de San Pedro y es infalible. Estamos en el siglo XXI. No, señores, hay que preguntarnos, ¿quién escribió el libro? ¿Por qué escribió el libro? ¿En qué circunstancia histórica, social, económica, religiosa se escribió el libro? ¿A quién le escribió? ¿En qué idioma se escribió? ¿Y qué sabemos de ese idioma el día de hoy? Si cada pastor dice esto en su iglesia, se acabó el negocio. ¿Ok? Las ofrendas bajan y no puedo comprarme una casa en Miraflores después de haber vivido toda mi vida en Villa El Salvador, sin menospreciar a las personas que viven en El Salvador. Pero eso es el santo en garrocha que dan muchos pastores. Ese es el salto en garrocha. ¿Y de dónde sacan el dinero? Del bolsillo de los hermanos que creen que la Biblia hay que tomarla literalmente. Pero resulta que son selectivos, porque sacan la literalidad para las cosas que ellos quieren apoyar e ignoran la literalidad de otras cosas que no les conviene. Discutiendo con un pastor de estos, no era un pastor, era un amigo, me decía exactamente, me decía, la Biblia dice, esto está escrito, no te echarás con varón como con mujer porque es una abominación. Uno de los famosos versículos que te ponen en la cara. Nosotros lo llamamos uno de los garrotes.
con que le dan a la comunidad gay, homosexual. Entonces, le digo, bueno, pero si tú tomas literalmente ese versículo, dime, ¿tú te vas a dormir a otro cuarto cuando tu mujer está menstruando? Y me dice, ¿por qué? Porque ahí mismo, en el mismo libro, donde dice, no te acostarás con varón como con mujer, porque es una abominación, dice, no te acostarás con tu mujer cuando está menstruando, porque es una abominación, te contaminas, te pones inmundo. No saben qué contestarte, o te dicen, no, es que hay algunas cosas, entonces ellos comienzan a hacer categorías para justificar eso. Yo soy profundamente creyente. Yo soy profundamente creyente. Les podría decir, para mí, la palabra de Dios es Cristo, el Verbo encarnado. Y la Biblia me lleva a Cristo. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios literalmente. Lutero lo ponía de esta manera. La Biblia es como el pesebre de Belén. En el pesebre de Belén que vemos, linda la chocita, el pesebre, los pañalitos, el burrito, la vaquita, los pastorcitos, José y María. María parece que recién ha bajado de un avión de primera clase y ha dado a luz en Stella Maris, porque está linda, ella limpia, no ha sufrido nada, bien bonito. Todo eso maravilloso. Y Lutero decía, saca todo, quema todo, bota todo, lo único que queda y lo trascendente es el niño recostado en el pesebre. Él es la palabra de Dios. Eso es lo que tratamos nosotros en la iglesia luterana Cristo Rey, porque es la única iglesia luterana que se ha declarado abiertamente en apoyo a el currículo del ministerio y en apoyo a toda la comunidad LGTB. Y dicho sea de paso, es posiblemente la primera iglesia en el Perú, si no en toda América Latina, que han elegido a su pastor, que es una persona abiertamente gay. Y la congregación no es una iglesia homosexual, es una iglesia de heterosexuales. Cuando se le propuso al pastor que se haga candidato porque lo conocieron por su manera de predicar, porque toca bien el piano, porque canta, etcétera, etcétera, ¡ay, qué bonito que sea nuestro pastor! Entonces, porque en la iglesia luterana el obispo no manda a los pastores, sino la iglesia elige a su pastor. Entonces, el pastor dijo, sí, pero tengo que decirles una cosa. Tengo que decirles que soy gay. Soy abiertamente gay, no me voy a meter al closet porque soy gay y porque quiero ser pastor de Cristo Rey. Soy militante, soy activista, doy entrevistas, voy a marchas, levanto mi voz por la comunidad LGBTI. Un terremoto en la iglesia, nunca se les había presentado un caso de estos. Y bueno, después de conversaciones y diálogos y preguntas y conferencias, Juan Fonseca fue invitado a una de ellas, de esas conferencias, para hablar a la congregación, para que la congregación se preparara y supiera todos. Ok, vamos a las elecciones. Yo les digo, si no soy elegido con el 85% de los votos, tampoco acepto el pastorado, porque no puedo manejar una congregación con más de 15 personas en contra. Y entonces vamos a las elecciones, 2 abstenciones, nadie en contra. Ese pastor soy yo. Soy abiertamente gay, nadie me violó, nadie me manoseó. Mi padre era un ejemplo, mi padre era pastor de la Alianza Cristiana y Misionera y yo también fui pastor de la Alianza Cristiana y Misionera y me fui porque ya no daba más, para hacer corta la historia, llegué a Estados Unidos, ahí me hice luterano, se me abrieron una cortina inmensa para mi fe, mi forma de pensar y entonces la cosa cambió totalmente para mí en ese sentido. Entonces, no veo yo por qué
los pastores, los líderes de la iglesia fundamentalista cierran su puerta al amor, cierran su puerta a comparar todos esos versículos con Cristo. Cristo no dijo absolutamente nada en contra de la homosexualidad y no la desconocía, porque el Imperio Romano dominaba esa región de la tierra y para los romanos la vida homosexual era la cosa más normal y natural. Es más, es muy probable que el milagro que Jesús hace sanándolo al siervo del centurión romano, ese siervo, ese esclavo del centurión romano era su pareja gay. Hay todo un estudio bien hecho y entonces Jesús sana a la pareja del centurión romano. Jesús no hizo ninguna discriminación. Cuando el pastor González, que ahora quiere justificarse tarde, palabra suelta no tiene vuelta, muy tarde, quiere justificarse, yo le digo, ¿no? Al pastor González se le perdió Cristo en el laberinto de su errática teología. Y para terminar, quiero decir, ¿dónde está la causa de este tipo de liderazgo? En la pobreza de su formación teológica. Que estoy seguro que el 95% de pastores evangélicos del Perú y de toda América Latina no van a seminarios, van a centros de concientización, que son dos cosas diferentes. Yo mismo he sido profesor del seminario de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Lima. Y yo mismo he sido testigo de la expulsión de alumnos que se han atrevido a contradecir al maestro. Entonces, ese no es un seminario, ese es un centro de concientización. O sea, te enseñan a pensar de esta manera. Si tú no quieres pensar de esta manera, ándate a otro sitio, aquí no tienes lugar. Esa es la pobreza que hemos visto con mucha vergüenza en la televisión cuando entrevistan a las personas. ¿Por qué estás en esta marcha? ¿Qué es ideología de género? ¿Qué te han dicho? Y las respuestas son vergonzantes. Y un pastor encima se queja y dice, la prensa nos está dando malamente, se ha ensañado con nosotros. La prensa está cumpliendo su trabajo, está demostrando lo que realmente es esta campaña, una campaña totalmente política, como ya lo dijo Oscar y también Juan. Ellos han visto la gran oportunidad de saltar a la palestra política. Y bueno, tal vez un sueldo de congresista más todos los beneficios sea más que los diezmos y bueno, pues entonces pueden vivir un poquito mejor. Gracias por la oportunidad. Muchas